Hola, yo soy Consuelo Volados y hoy día les voy a contar un poco cómo fue la experiencia número 3 del ramo de transferencia de calor. En esta experiencia se buscó obtener la potencia emisiva en función de la temperatura superficial de un filamento cerámico a altas temperaturas, bajo distintas condiciones espaciales del receptor. Para esto se realizaron 4 mediciones. 2 mediciones se realizaron a posición angular constante de 0 grados y a distancia entre el receptor y emisor de 15 y 30 centímetros. Luego se realizaron otras 2 mediciones a distancia entre el receptor y emisor constante de 30 centímetros y posición angular variable de menos y más 20 grados. Se comenzó la experiencia midiendo las condiciones ambientales, las cuales se midieron nuevamente al terminar la experiencia y se muestran en la siguiente tabla. Luego se verifica la conexión del banco de Sion-Hampden a la toma de corriente, además de su encendido. Se enciende el multitester, que es el equipo que entregará el voltaje recibido por el banco. Así se verá todo nuestro sistema ensamblado. Para la medición 1, de ángulo constante y distancia variable, con desviación angular de 0 grados, se obtuvieron los siguientes valores de voltaje para las corrientes que se muestran a la distancia de 15 centímetros y estos otros para la distancia de 30 centímetros. En la medición 2, de ángulo variable y distancia constante de 30 centímetros, se obtuvieron los siguientes valores para 20 grados y menos 20 grados respectivamente. Antes de analizar estos datos, repasemos un poco qué es la radiación. La radiación es uno de los 3 mecanismos de transferencia de calor junto con la conducción y la convección. Se diferencia de estas dos porque la radiación no necesita un medio material para propagarse y además puede ocurrir entre dos cuerpos inmersos en un medio más frío que ambos. ¿Por qué la radiación no necesita un medio material? Esto se debe a que la radiación está dada por la presencia de ondas electromagnéticas provocada por cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas de un cuerpo, y estas ondas son capaces de viajar por el vacío. La cantidad de energía emitida por la radiación viene dada por la ley de Stefan-Boltzmann, que se muestra a continuación. Si nos fijamos en las unidades, nos damos cuenta que esta energía es por unidad de área. Sabemos que T sub S es la temperatura absoluta de la superficie, sigma, la constante de Stefan-Boltzmann, y epsilon, la emisividad. La emisividad se define como la razón entre la potencia que libera la superficie y la potencia que liberaría un cuerpo negro a esa misma temperatura. En términos simples, un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación que le llega y emite radiación uniformemente. También definiremos el factor de forma como la fracción de la emisión total que recibe el cuerpo. Para superficies finitas se puede definir de la siguiente forma, donde θi y θ sub j son los ángulos formados por las normales de cada superficie con la línea que define la distancia a la que ambos se encuentran. También se conoce el principio de reciprocidad, que dice que el factor de forma de un cuerpo será igual a su recíproco por la razón de las áreas. Ahora que ya tenemos refrescada la materia, podemos seguir con el análisis. La temperatura superficial la encontraremos utilizando el siguiente gráfico. Además, utilizando el factor B32 del catálogo que les dejaré en la descripción del video, sabemos que la potencia del receptor será igual al voltaje del receptor por un factor de 40 watts sobre volt. Consideraremos el diámetro del receptor cilíndrico como 1,3 centímetros. Finalmente, para encontrar la potencia de la fuente, se utiliza la relación del voltaje con el amperaje para cada medición y el factor de forma experimental se obtiene a partir de la razón entre la potencia del receptor y la del emisor. Para la medición 1 se obtuvieron los siguientes resultados, notando que el factor de forma es mayor para la menor distancia. Para la segunda medición, variando la posición angular simétricamente, nos damos cuenta que los factores de forma experimentales promedio son parecidos pero no iguales. Entonces, podríamos decir que a mayor distancia hay menor potencia recibida por el receptor y a mayor ángulo también hay menor potencia, lo que concuerda con que el área proyectada de una superficie sobre la otra se disminuirá a medida que aumenta el ángulo. Por último, esperaba simetría en la medición 2. Sin embargo, esta no se obtuvo. Para poder calcular la potencia emisiva y la emisividad de la fuente utilizando los datos obtenidos, se debe calcular la potencia promedio de cada amperaje para cada caso en el que se trabajó en la experiencia. Por similitud de unidades, podemos obtener la potencia de emisividad de la fuente dividiendo la potencia promedio por el área de esta. Por otro lado, utilizando la ecuación de emisividad, considerando cuerpo negro,
se puede obtener la potencia de emisividad del cuerpo negro para finalmente poder obtener la emisividad de la fuente utilizando la razón entre la potencia de emisividad de la fuente y la potencia de emisividad de cuerpo negro. En conclusión, podemos decir que la radiación que percibe un cuerpo dependerá de la distancia a la que éste se encuentre de la fuente y de la dirección a la que se enfrente a él, en donde recibirá menos radiación cuando esté más lejano al emisor y a mayor desfase. Por otra parte, se aprecia que la emisividad de la fuente es menor a 1, lo que tiene sentido, pues emite menos radiación que un cuerpo negro.